innovación, Basecit Soluciones. Entonces, vamos a continuar con esta plática, por favor. Aquí. Entonces, continuando ya con lo que es las recomendaciones que tenemos como gastos médicos, vamos a darle a otro punto que es muy, muy importante también, que son las primas por gastos médicos. Y entonces son los contribuyentes que adquirieron un seguro de gastos médicos podrán deducir las primas de estos, pero es de gastos de seguro médico. Entonces, también es muy importante recalcar que en este caso deben ser seguros cuya parte es preventiva y que cubra únicamente los gastos estrictamente indispensables para lo que es la salud, alquiler de aparatos de rehabilitación, medicinas y eso, ¿no? Pero es que los que va a cubrir son por primas de seguro. Si es por gasto médico, eso es aparte. Entonces, las primas de seguros tienen otro rubro muy importante y separado de los gastos médicos. Son como hermanitas, pero si es simplemente por ser una prima de seguro, ya es de otro rubro, por lo tanto el uso de CFDI debe ser distinto. Entonces, ahorita les voy a dar una recomendación, en ese caso, la declaración anual se debe aplicar dentro de la deducción de primas de seguros por gastos médicos, no como un gasto médico, porque a veces los confundimos cuando son como términos de hermanitos, pero sí son primas de seguros. Entonces, cuando se realice este tipo de gastos, se debe revisar las facturas para cerciorarse que el concepto facturado esté claro y corresponda a la prima de seguro de gastos médicos que se está contratando, por favor. Y como yo les mencionaba, igual en gastos médicos, el uso de CFDI debe de indicar que las primas de seguros sean por gastos médicos. Entonces, es muy importante tanto la clave de producto o servicio como el uso de CFDI, al igual que concepto, todo tiene que ir a la par y bien. Entonces, los gastos son deducibles cuando hayan sido efectuados por el contribuyente, el cónyuge, sus padres, abuelos, hijos o nietos. En este caso, tiene que ser todo en línea recta, ya sea descendiente o ascendiente, pero en línea recta. Entonces, y evitar otro tipo de seguros como los de vida o de retiro, porque si se dan cuenta, o sea, como decíamos en el término como tal, son primas de seguros por gastos médicos. Entonces, los que es de retiro, aportaciones, eso es otro rubro. Entonces, ahorita más adelante lo vamos a estar platicando. Aún recuerden que es primas de seguros por gastos médicos. Entonces, vamos a continuar un poquito. Tenemos educación. Muchas personas tienen mucha duda en este tema de esa educación. Bueno, pues sí, vamos a deducir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y quiero que todo lo metan en una factura y quiero hacer deducible todo lo que yo esté pagando en la escuela. Pues no. Fíjense que son deducibles las colegiaturas en instituciones educativas privadas con validez oficial, ¿no? Que pues no tengan su cierta validez, ciertas claves, entonces como que ahí hay un poquito de discrepancia. Entonces, tiene que tener validez oficial de estudios de nivel preescolar hasta bachillerato equivalente por montos siguientes. Tiene un límite. Entonces, tenemos preescolar de 14,200, tenemos de primaria 12,900, secundaria tenemos 19,900, profesional técnico y bachillerato y su equivalente. Otro punto muy importante, dicen que el transporte transporte escolar, entonces sí es deducible, pero cuando sea obligatorio o cuando para todos los alumnos se haya agregado dicho gasto a su colegiatura, tienen que
ser obligatorio por parte de la escuela expedirnos igual su CFDI por los gastos que tengan que ver con transporte escolar. La verdad, en muchas escuelas, sobre todo aquí en México, casi no le da mucho auge a lo que es transporte escolar, porque todos los papás lo llevan y traen a sus hijos, pero sí hay unas escuelas privadas en las cuales sí generan su transporte escolar. Y si ustedes tienen algún cliente, ustedes mismos tienen este caso, sí pueden solicitarlo a la escuela, su factura y todos sus datos. Ahorita les vamos a dar unas recomendaciones de los cuales son muy importantes que ustedes consideren para que su factura sea deducible. No nada más van, hago la factura y ¡fu! Vámonos, ya es deducible todo. No todo. Entonces, es muy importante. Y les sigo recalcando que para todas las deducciones personales hay que tener considerado el uso de CFDI. Entonces, en este caso, nuestro uso de CFDI por aquí tenemos, de 10, que es pagos por servicios educativos, o en este caso, lo que es las colegiaturas. ¿Y qué información debe tener la factura para deducir las colegiaturas? Hay un complemento muy, pero muy, muy importante, de los cuales no nos podemos perder, porque sin ese complemento la factura de colegiaturas pues no tiene mucho auge. Entonces, ¿qué debe tener? El complemento educativo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han escuchado porque o tienen clientes o tienen hijos de los cuales pues van y le piden su factura a la escuela privada, pero sí es muy importante el complemento educativo. Y ustedes van a decir, ¿pero qué tiene o qué cosa, no? Entonces, debe contener, que es un nodo aparte de tu concepto, debe contener el nombre del alumno, debe contener en su caso también el CURP, el nivel educativo, el RFC de la persona que paga, en este caso el contribuyente, que debe ser el papá, ¿no? O la mamá. El total de la factura que corresponde a la colegiatura. En el apartado de uso de CFDI debe decir pago por servicios educativos. La clave del medio de pago debe ser un medio electrónico, y yo les sigo repitiendo que el medio electrónico debe ser cheque, transferencia, tarjeta de débito, crédito o tarjeta de servicios. Otro de los requisitos que debe ser de gasto que sea deducible debe tener lo que es el registro de validez oficial. Es muy, muy importante que eso tenga. Entonces dice, ¿se ha generado alguna queja por el límite de deducción por la colegiatura, ya que para la institución privada es acumulable todo de lo que pagas, el 100%? Y eso es una violación al principio de equidad que indica la Constitución. Sí, fíjate que, Roberto, que ya he leído bastantes artículos sobre este caso que dicen, bueno, pues sí, la escuela se está deduciendo todo porque, perdón, se está acumulando todo porque yo no me puedo deducir todo. Entonces, sí, es un tema que puede ser de bastante interés y de bastante charla ante esto. ¿Pero por qué? Porque si no haría mucho, ¿no? Pues me voy a deducir todo, voy a meter una y mil, que el del sobrino, que el de esto, y agregar todo lo que sea acumulable. Así es, pero entonces existiría, todos harían eso, pedirían incluso hasta más facturas a algunas empresas e instituciones educativas, y nos estaríamos pasando de ciertos límites, ¿no? Y pues lo que busca la autoridad es recaudar. Entonces, si nos abre la puerta a todo, pues no recauda. Entonces, sí, les sigo platicando un poquito. Sí, ya se me estaba resecando un poquito la boca. Entonces, sí, Roberto, tienes mucha razón. Es un tema muy, muy importante, pero pues la autoridad tiene ciertos criterios. Como tú lo dices, es una violación hacia el principio de equidad, pero pues también tienen en el aspecto recaudatorio. Si en este caso tienen todos, pues no aplicaría. Entonces, vamos a continuar en el siguiente tema. Muy, muy buena tu participación, Roberto. Te agradezco.
y si sin embargo todo es acumulable, entonces todos deberíamos ser reciclo. Pues sí conviene un poco el reciclo, bueno, de hecho sí, en muchas partes sí conviene porque acumulas todos tus ingresos en ese caso de persona física, pero pues ya no tendrías deducciones, entonces sí, sí es muy importante esto, ¿no? Otra recomendación, cuando realices pagos en un mismo ejercicio fiscal por una misma persona por servicios de enseñanza correspondientes a 2 niveles educativos, el límite anual de deducción que puedes disminuir es el que podrá tener el monto mayor de los 2 niveles, independientemente de que se trate que el nivel concluye o de inicio al otro. ¿Qué es lo que pasa en México, no? Tenemos los ciclos escolares de agosto a julio. Entonces, pues dicen, bueno, o deduzco de agosto a diciembre o de enero a julio, ¿no? Porque mi hijo estuvo en primaria, la otra parte estuvo en secundaria. ¿Qué es lo que me conviene? El monto mayor. Entonces también, eso es un punto clave. En caso de colegiaturas, se pueden deducir los pagos realizados por el contribuyente y en su caso, su concubino o ascendientes o descendientes en línea recta, siempre que estos no perciban ingresos que excedan el valor de una UMA. Entonces a veces dicen, no, pues se lo voy a pagar las colegiaturas de mi esposo, de mi esposa, pero ellos también están cobrando, ¿no? Ya no vas a tener tampoco de preparatoria, ¿no? Tu familiar, pero puede llegar, ¿cierto? El caso. Dice, si salgo a pagar y no presento la declaración, puedo tener problemas. Hay ciertos casos en los que dice que no estás obligado a presentar la declaración anual y esa es una pregunta de auge abierto y va a tener una respuesta súper importante, súper clave y los dejo como una duda porque vamos a tener una capacitación precisamente de declaración anual. Quienes sí están obligados, qué montos por tus ingresos, en este caso si eres sueldos y salarios, y también de diferentes regímenes, y nos los va a dar un maestro de impuestos en esta misma semana, el día viernes. Por eso les invito a que se inscriban, se apunten a esa capacitación, porque si no ya me les estaría yo robando sus respuestas del maestro, para que así podamos darle continuidad y seguir aprendiendo. Recuerden todos que nuestra clave es lo que tenemos de conocimiento y todos tenemos la misma oportunidad de aprender, porque podemos elegir en tener 2 horas de teléfono para obtener ingresos. Entonces, sí es muy importante que se inscriban todos y que puedan darle dar un mensajito privado para que le mande sus datos, en este caso su correo electrónico, tu número de teléfono y te agregamos al chat donde estamos todos los que nos interesamos en esta parte de las capacitaciones y seguir dándonos cursitos por aquí, entonces cursos, capacitaciones y estarnos actualizando, que este es el fin de lo que nos dedicamos ahorita en Enterprise. Y recuerden que es costo gratuito, entonces pues está nada más en nuestras manos, ¿no? Y continuando bajo esto mismo, en el caso de transporte escolar solo se puede deducir los pagos realizados para los descendientes de contribuyente en línea recta. Entonces, en este caso, para un hijo, ¿no? Entonces, así es. Otra cosa que también es muy importante que tomen en cuenta que las cuotas por concepto de inscripción, reinscripción, becas o apoyos económicos a las instituciones escolares donde estén tus hijos o en este caso o el papá, no pueden ser deducibles. No puede ser deducibles los
las reinscripciones, las becas, los apoyos económicos, no que voy a dar un apoyo a la escuela, excepto si es un donativo, y ahorita más adelante vamos a ver en este caso lo que es por donataria autorizada. Entonces, sí es tiene mucho auge este tema. Recuerden que inscripción, reinscripción, becas, apoyos económicos no son deducibles. Solo la colegiatura y en este caso transporte escolar, pero el transporte escolar tiene que ser descendiente en línea recta, en este caso padre a hijo. Y también es muy importante que los montos que ahorita estuvimos platicando, si es por aquí, les sigo recordando los montos del límite anual de deducción, si es para primaria, para secundaria, profesional técnico, que son los límites que tenemos como contribuyente. Este es un tema que no, pues, no es muy agradable y no de mucha satisfacción decirlo, pero los gastos funerarios son también deducibles si son de cónyuge, concubino, del contribuyente, así como sus padres, abuelos, hijos y nietos. Los pagos pueden realizarse por cualquier medio de pago, pero se deben contar con factura. También es muy importante el uso de CFDI. Y una recomendación, pues, de conocimiento para ustedes es evitar deducir servicios funerarios a futuros. Planes de previsión, seguros de vida, gastos funerales. Únicamente son deducibles los gastos ejercidos en el año y no servicios futuros. Entonces, sí es, pues es un tema muy de auge. Entonces, y tratar de evitar que incluya otros conceptos no deducibles como servicio de cafetería o exhumación. Entonces, si va a decir pues que sean los gastos funerarios, pues nada más los gastos que correspondan. Sí, claro, Wendy, podemos regresarnos a la factura ahí si lo quieren anotar. Perfecto, me imagino que es esta, sí, o me estoy equivocando. Dice lo que debe contener la factura. Aquí está. Lo que es el complemento educativo. Sí, Wendy, claro, podemos aquí tomar en nuestra libretita. Aquí podemos tomar nuestra libretita e ir apuntando los conceptos que debe tener el complemento educativo. Es muy importante, la verdad. Y pues a veces generamos las facturas y decimos, no, pues vamos a generar la factura del concepto, colegiatura del mes de diciembre 2021, ¿no? Oye, pero el complemento educativo. Luego, fíjense qué ha pasado, que las escuelas, pues a veces se quedan un poquito en el auge de más atrás y no generan el complemento educativo, entonces pues no podemos hacer deducibles. Entonces sí es muy importante que digamos ahí, no, el complemento educativo va a tener su nuevo nodo y vamos a tener el nombre del alumno, su CUR, el nivel educativo, el RFC de la persona que está pagándolo, la clave de la escuela. Entonces sí, es muy importante todo eso. Para que vayamos dándole una notadita y así podamos realizarlo, que es lo importante, que no todo se quede en lo que apuntemos y no todo se quede en la diapositiva, sino que podamos ejercer todo este tema, ¿no? Llevarnos las cosas positivas y las recomendaciones y puntos claves, puntos finos que podemos ocupar en algún momento. Ahí sí, si me indicas a qué se refiere el complemento educativo y dónde se elabora. El complemento educativo es un anexo de la misma factura de ingreso que tenemos por colegiatura y donde se elabora, lo podemos elaborar en el SAT, lo podemos, bueno, en lo que es la página del SAT, en el portal de factura fácil, podemos también elaborarlo en algún sistema que ustedes estén generando y ya te agrega tu complemento educativo y se desglosa nuestros nodos donde podemos agregar estos datos. Pero sí es una factura normal, nuestra factura, y nada más se agrega, recuerden ustedes del complemento carta aporte, todos los complementos son de aspecto fiscal, no de aspecto administrativo como una adenda, y podemos hacerlo de esa factura algo extra.
tal cual como dice su palabra, un complemento, no es otra factura, no. Es una misma factura, pero tiene un anexo que corresponde al complemento educativo. Así es, Ángeles. Muchísimas gracias por su participación, ¿eh? Eso habla muy bien de aquí, gracias a ti, Ángeles, de que nosotros estamos buscando el aprender, porque si no se pregunta, si no se investiga, entonces nos quedamos ahí. Wendy, usted me indica si ya podemos cambiar la diapositiva o no, para que si no sigamos aquí en esta, para lo que lo anotan. Igual la información se le va a estar compartiendo por correo electrónico y también va a estar en nuestra página oficial de Enterprise de ESI Fiscal, y también en ICIT Soluciones podemos encontrar también muchos temas muy importantes. Pero en ESI Fiscal también encontramos todos los materiales de las capacitaciones, nada más vamos a poner nuestros datos para que nos los manden a nuestro correo electrónico. Sí, Wendy, vamos a pasar a la siguiente diapositiva en donde nos estábamos encontrando. Y lo que decíamos, ¿en qué momento serán deducibles los gastos funerarios a futuro? Son deducibles hasta el año que se utilice. Yo pagué los gastos funerarios de algún familiar o alguno por anticipado, por cualquier cosa, a veces uno tiene que ahorrar, pues para estos imprevistos que no es muy, pues no es muy de nuestra tranquilidad ahorrar para un funeral de alguna persona que estimamos mucho de nuestra sangre, pero pues no podemos hacerlos deducibles hasta el momento que se utilice, ¿no? Pero tampoco es como vamos a estar esperando que nos falte alguna persona que apreciamos mucho, ¿no? De línea directa. Entonces, pues este es el caso, así nos lo dice el SAT es muy, muy directo y pues es un tema un poquito complicadito en el aspecto de cómo decirle a una persona que haya generado estos gastos, ¿no? Y también hay que tener muy en cuenta, y volvemos a recalcar, y vamos a seguir recalcando durante toda esa charla, el uso de CFDI, que debe indicar que se trata de gastos funerarios. Entonces, el uso de CFDI va a corresponder a D03, que es gastos funerales. D03, recuerden. Ahorita les voy a poner la tablita de el uso de CFDI, las claves. Vamos a continuar. Los intereses por créditos hipotecarios. Y ahorita se nos vienen muchas preguntas sobre esto y lo vamos a estar respondiendo. Y vamos a empezar con este tema que es muy importante también. Son deducibles los intereses reales de vengados efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a la casa habitación del contribuyente, contratados en el sistema financiero de Infonavit o Fobiste. Y fíjense que ese sí es muy importante. El crédito otorgado no debe de exceder 750,000 UDIs, que es el monto debe actualizarse al 2021, que corresponde aproximadamente a 5,331,174.75 pesos. Para esos efectos se debe considerar como intereses reales el monto en el que los intereses efectivamente pagados en el ejercicio excedan al ajuste anual por inflación del mismo ejercicio, y se determinará aplicando en lo que conduce lo dispuesto del tercer párrafo del artículo 134 de esta ley. Y pues vamos a continuar la siguiente diapositiva ahorita y les voy a explicar un poquito. El contribuyente que tenga crédito hipotecario debe asegurarse que la institución donde lo adquirió tenga registrado su RFC correcto. Fíjense que eso sí es súper importante, porque a veces por no tener el RFC correcto, digo, pues no se genera todo lo que es nuestros comprobantes y pues no podemos deducirlo porque anda con otro contribuyente, ¿no? Por el RFC. Entonces, el comprobante fiscal debe obtener la ubicación del inmueble hipotecario, incluir el monto de los intereses nominales devengados, así como los pagados en el ejercicio.
En el campo uso de CFDI debe indicar que se trata de intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios. Y recuerden que para que sea considerado en tu declaración anual debes evitar deducir otros conceptos distintos a esos como seguros, recargos, intereses ordinarios, servicios financieros y honorarios. Entonces, ahorita entonces vamos aquí a salir un poquito y vamos a checar acá. Entonces, lo que es de lo que abarca las deducciones personales por intereses reales, no debe de exceder de 5 UMAS elevadas al año o el 15% del total de los ingresos anuales acumulables. Entonces, perdón, ingresos totales. Del 15% o de 5 o más. Entonces, muchos se han de estar preguntando en este caso sobre, pero fíjense que a mi cliente esta vez no pudo tener deducción de crédito hipotecario. ¿Por qué? Entonces, si recuerden, en nuestra diapositiva nos decía que era la tasa de interés real es la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. Este año tuvimos una inflación muy alta, fue del 7.36%. Entonces, hay muchas personas, su porcentaje de interés nominal es del 5%, ¿no? O del 6%. Entonces, no es mayor que la inflación, por lo tanto, nuestra diferencia es cero y por lo tanto no tenemos un monto que el monto de crédito hipotecario por la tasa de interés real, porque no hay tasa de interés real. Si su tasa de interés nominal es mayor que 7.36, entonces lo que tengamos en este caso que sea 8.36 menos 7.36, vamos a tener el 1%. Y ese 1% por el monto de crédito hipotecario. Entonces, sí vamos a tener un interés real deducible. Pero si es menor tu tasa de interés nominal efectivamente pagada, en este caso en el ejercicio 2021, menor de 7, igual o menor de 7.36%, no vamos a poder tener deducción personal. Y hablamos del ejercicio 2021. De ejercicios atrás o a futuro, cada año se va a ir actualizando, en ese caso, nuestra tasa de inflación. Entonces, se va a tener ciertas modificaciones. Y pues esto lo expiden en febrero en ese caso, 2022, acaban de expedirnos mucho lo que es Banxico, el interés efectivamente pagado. Si tengo un confinamiento, es deducible los intereses de ambas partes, Banco Infonavit. Infonavit. Recuerden que este es para en el aspecto de Infonavit y Fobiste. Ahorita abierta y lo vamos a responder un poquito más adelantito, Wendy. Y significa que en el ejercicio 2021 muchos contribuyentes no tendrán intereses reales por deducir, ya que normalmente la tasa de interés de Infonavit es del 4% a 5%, ¿es correcto? Sí es correcto, Eric. Y pues sí pega mucho en este aspecto, pues dice, no, pues de qué es que la inflación, qué es que el otro. Pero en ese caso, por lo que es para el cálculo del interés real, pues sí, nos pega muchísimo y muchos contribuyentes no podrán tener este año deducción por intereses reales, por crédito hipotecario. Entonces,
Sí, es un poco triste, ¿no? Porque este año sí nos pegó muchísimo en lo que es la inflación, a diferencia que del año 2020, que teníamos 3.15, ahorita tenemos 7.36, se nos disparó todo. Entonces, si teníamos 3.15 en el 2020 y haya sido de 5%, entonces 1.85 era nuestro interés, nuestra tasa de interés real. Entonces, ese año no se puede. Y pues así, sí es un poquito complicado ese tema en el aspecto de que pues muchas personas se van a ver afectadas por este caso, porque pues la autoridad ahorita lo que busca un poco es recaudar, sí, pero pues esto no nos pegó por en el aspecto de recaudación, nos pegó en el aspecto inflacionario. Entonces, por lo que hace Infonavit, la mayoría parte, pues sí es un poco menor el interés, pues por eso menor de 7.36 y sí nos va a pegar muchísimo. Entonces, vamos a continuar en este caso. Y pues era eso lo que yo les quería platicar sobre los intereses de créditos hipotecarios, que si es menor del 7.36% su tasa de interés, pues no vamos a poder ser deducibles. Entonces, muchos de ustedes los van a ver reflejados en la declaración anual. Van a ver que les va a decir que sí puede ser deducible, que tienes un concepto de deducible como interés hipotecario, intereses de créditos hipotecarios, perdón, pero al darle clic te va a poner 0. Y van a decir, no, pero ¿por qué 0? Si yo cada año me deduzco el crédito de mi casa y que eso y que el otro. Y pues esa es la respuesta. Nuestra inflación rebasó el monto que tenemos de interés nominal. Entonces, esa va a ser la respuesta que vamos a estar dando a muchos de nuestros clientes. Y que pues tristemente, pues así es. Entonces, vamos a checar ahora el tema de donativos. Ahorita vamos a dejar una pausa más adelantito para algunas preguntas en general. De los donativos, vamos a checarlos. Son deducibles los donativos otorgados por instituciones autorizadas para recibir donativos. No son deducibles los donativos onerosos ni remunerarios. Los últimos son los que se otorgan como pago cambio de servicios recibidos. En este caso, necesitamos, por favor, que si vamos a dar un donativo, podemos deducirlo, generar, en este caso, la donataria nos tiene que generar la factura, pero tiene que ser donataria autorizada. Entonces, eso también es muy importante porque no cualquiera vamos a dar, dame un donativo y quiero una factura, sale, vamos a deducirlo. No, tiene que ser una donataria autorizada. Y el límite para poder deducir los donativos es considerado de los ingresos acumulables, ya no del total de ingresos. Recuerden que lo que era gastos médicos es el total de ingresos, en este caso es lo que es ingresos acumulables. ¿Cuáles son los ingresos acumulables? Del total de ingresos menos los ingresos exentos. Es igual a los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior, en este caso va a ser 2021. Hasta el 7% de los otorgados a donatarias autorizadas y hasta el 4% de los otorgados a la federación. Pues la mayoría hace a donatarias autorizadas, entonces hasta el 7% de sus ingresos acumulables. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Y le recalcamos que tiene que ser donataria que esté registrada como autorizada. Y lo podemos consultar en el directorio de donatarias autorizadas. También vamos a googlear y vamos a buscar si a quien vamos a donar en realidad es donataria autorizada o no. Y en el campo uso de CFDI se debe indicar que se trata de donativos. ¿Oyeron? Entonces, recalcamos, para todas las deducciones personales tenemos uno de los puntos claves es el uso de CFDI. Y otro punto clave también es la clave del producto o servicio. Entonces, ambas tienen que tener cierto auge para poder así generar una factura, pues bien.
Dice, si mi, Wendy, si mi primer año no, dice, si es mi primer año y no tengo para comparar el 7% de mis ingresos del año anterior, no podría deducir. Pues es que, Wendy, si nosotros hacemos la declaración anual, en este caso 2022, pues tiene que ser del 2021, inmediato anterior. Y del 2021, pues vamos a presentar la declaración anual del 2021. En este caso, como nosotros ahorita estamos parados en 2022, presentamos lo del 2021. Y si tuviste ingresos en 2021, pues eso se va a considerar tus ingresos totales menos tus ingresos exentos va a formar parte de tus ingresos acumulables. Y ya de eso, por el 7%, y de ahí vamos a generar el monto que determine, ese va a ser posible a deducir. En este caso posible porque tenemos que verificar que tengan bien el uso de CFDI, que sea donataria autorizada, que la clave de servicio producto corresponda. Entonces, eso sí es muy importante. No aplica para donativos sin comprobante fiscal ni los que hacen a donatarias que no son autorizadas para recibirlos. Hace un año, en lo que es 2021, hubieron muchas donatarias autorizadas de que queremos de ser donataria a donataria autorizada. Entonces, pues sí fue un poquito amplio el proceso, muchos no fueron pues, aceptadas, otras que sí fueron aceptadas y pues tenemos que verificar que todos tengan su clave de donataria. Entonces, sí es de investigarle un poquito si a quién le vamos a donar sea una donataria autorizada. El siguiente punto, aportaciones complementarias de retiro. Son deducibles las aportaciones complementarias de retiro realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias de los planes personales de retiro, que en este caso es el Afore. El monto de aportaciones que se puede deducir en la declaración que resulte menor del 10% de la declaración anual acumulable en el ejercicio o 5 UMAS anuales. Y ya habíamos platicado sobre las 5 UMAS anuales, a cuánto correspondía. Ahorita les voy a poner una tablita donde vamos a ir haciendo comparativas. ¿Y cuál es la recomendación? En febrero del año siguiente a tus aportaciones, la institución que las reciba debe emitir un comprobante fiscal que corresponda a una constancia anual y en el mismo será considerado para el prellenado de tu declaración anual. En el campo de uso de CFDI debe indicar que se trata de aportaciones voluntarias. Entonces, cuando pagamos las aportaciones voluntarias en nuestra misma cédula de determinación, pues ya la podemos agregar en lo que es el SUA, ¿no? Como lo estábamos, había unos campos extras que estábamos verificando en capacitaciones anteriores y que también puede encontrar esos datos en nuestra página de ESI Fiscal y en nuestra página de Facebook, por si quieren consultarlo también de cómo generar una aportación complementaria de retiro para lo que es un Afore. Entonces, esa es alguna opción también y sí es de ojo para poder revisarlo. Otro punto muy importante son los impuestos locales. Ay, me sale un poquito. Los impuestos locales por salarios, también son deducibles los pagos de impuestos de locales por salarios y también por la prestación de un servicio personal subordinado, cuya tasa no exceda el 5%. También pero son impuestos locales que tengas por pagar. Entonces, aquí tenemos una recomendación general. Tenemos unas recomendaciones generales que dice, cuando se reciban facturas se pueden revisar en el campo uso de CFDI y las claves de productos o servicios que estén relacionados con el tipo de deducción personal. El pago de estos gastos que requieres utilizarlo mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica,
no procede si es pago en efectivo. Tenemos unas excepciones, como son los gastos funerales, los donativos. Entonces, eso sí pueden ser pagos en efectivo. Lo que es las colegiaturas, eso sí, de cajón, no. El monto total de deducciones personales no puede exceder de 5 UMAS anuales o del 15% del total de ingresos, por lo que resulte menor, excepto los gastos médicos por incapacidad y los donativos, aportaciones complementarias de retiro y así como estímulos fiscales. Eso también para determinar cuánto va a ser de la totalidad. Y vamos a echar una repasadita aquí, que son los honorarios médicos dentales y gastos hospitalarios, los gastos funerarios, los donativos, tenemos los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio, las aportaciones complementarias de retiro, tenemos las primas de seguros médicos, el transporte escolar, recuerden que el transporte escolar debe ser obligatorio por parte de la escuela, los pagos efectuados por concepto de impuestos locales. No le doy las gracias porque esta es mi diapositiva anterior. Vamos a verificar ahorita en Excel, les voy a mostrar aquí otro temita. Acá está. Que tenemos el uso de CFDI. Les mencionaba que es muy importante el uso de CFDI para estos casos. Tenemos ahorita los honorarios dentales, qué tipo de uso de CFDI. Se dan cuenta, todo es de deducción. De 0,1 para gastos médicos, de 0,2 para gastos médicos por incapacidad o discapacidad, de 0,3 gastos funerales, de 0,4 donativos, de 0,5 intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios, que en ese caso tienen que ser por casa de habitación, el de 0,6 de aportaciones voluntarias al retiro, de 0,7 primas por seguros de gastos médicos. En de 0,8 también tenemos gastos de transporte escolar obligatorio. Solo los estuvimos platicando un poquito antes. De 0,9 depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan bases de planes de pensiones, y de 10, pagos por servicios educativos, que en este caso son las colegiaturas que estábamos mencionando. Y por aquí les presento una tableta que estuve realizando. Aquí en este medio electrónico ya no se lo cambié. Y tenemos que la UMA, ¿cómo determinamos la UMA? Aquí, la UMA anual. En el año 2021, el UMA diario es de 89.62 y la anual, pues corresponde a 30.04 por 12. Entonces, tenemos también nuestros ingresos grabados. Estamos haciendo un ejemplo que sean 655.837 nuestros ingresos exentos y nuestro ingreso acumulable. También tenemos nuestras retenciones. No todo lo voy a explicar a profundidad porque tenemos una capacitación posterior que quisiera y los invito a que se inscriban y den sus datos con Mari para poder agregarlos a la capacitación futura. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos, en la siguiente capacitación vamos a ver un auge de todo. Ahorita nada más estamos englobando un poquito a deducciones personales y algunas preguntas que tengan de más duda van a ser respondidas en nuestra siguiente capacitación para poder llevar un auge de la cadena de cómo va ese conocimiento. Y no nos vamos a cansar de compartirles lo poco que nosotros sabemos. Entonces, tenemos una capacitación el día viernes y sábado, así que tenemos una cita nuevamente con nuestros amigos de SIT Soluciones, nuestros amigos de Enterprise y Compact, que nos van a estar patrocinando esas capacitaciones para que sean de forma gratuita. Entonces, continuamos. El factor de tope de deducción, donde se determina, está en el artículo 151 de la ley de ISR. Esto es solo para sueldos y salarios. No, ese es para los regímenes de persona física. Entonces, vamos a darle, le digo, un poquito de auge en nuestra siguiente capacitación
para ya ver cómo lo vamos a estar aplicando en todos. Ahorita es de cuáles son, cuánto es el monto, cuáles son las recomendaciones, qué es lo que debo hacer yo contribuyente para poder deducirlo, cuáles son las observaciones que tengo que verificar en mi factura, que yo les estaba platicando del uso de CFDI, la clave de servicios o productos. Entonces, y ya para nuestra siguiente capacitación, ¿cómo lo vamos a emplear en nuestro caso práctico? ¿Cómo lo vamos a incluir a nuestros siguientes regímenes, como sueldos y salarios, actividades empresariales? Entonces, y diversos, donde vamos a poder agregar lo que es la deducción personal para que vayamos teniendo otro ratito más para poder tomar nuestro tiempo y poder aprender un poquito más. O recalcar también. Entonces, en este caso, estábamos platicando sobre el tope de deducción. Decíamos que el 15% del total de ingresos. Y yo les recordaba que era del total de lo que teníamos aquí. Ingresos grabados, los totales. Pero también nos decía de 5 UMAS anuales. Anual por 5. Pero lo que era nuestro Afore nos decía que era el 10% acumulable del ejercicio. Por lo tanto, lo acumulable, yo les decía, de lo grabado menos lo exento. Entonces, vamos a tener nuestros ingresos acumulables. Y así, verificar nuestros 5 UMAS anuales. Y teníamos nuestro tope. Nuestro tope es del 5 y del 15 y del 10. Entonces aquí teníamos, ¿cuál iba a ser nuestro tope? 98,375. En ese caso, si es solo, vamos a identificar uno. Si solo tuvimos una deducción, pues ese iba a ser nuestro tope. Pero si tuvimos varias deducciones de diferentes, entonces se va a ir disminuyendo. Gastos médicos, también tenemos, en ese caso, lo que determine de eso, ese es libre. Los gastos funerales igual el 15%. Los donativos, en este caso vamos a tenerlos como el 10 por esto por 0.07. Los intereses reales efectivamente pagados, igual. Las aportaciones al SAR, entonces es del acumulable el 10%. Las primas por gastos médicos, de transporte escolar, ese es lo que determine de lo que es la escuela, ¿no? Vamos a poner aquí otro espacio. Bueno, entonces, y tenemos también nuestro subtotal, nuestro IVA, nuestro total. Y por lo tanto, si yo tuve deducible, si tuve todos estos gastos, no puedo decir, no, pues ya me hice 168,000 pesos deducible. No, nada más podemos hacer en este caso, vamos a pagar los intereses, vamos a meter todo de los intereses. Y queremos meter del SAR el 10% únicamente. Entonces, lo que nos queda es poner los 18,000 de esto. Y todo esto vamos a tener para poder generar hasta aquí. Si agregamos todos, tenemos 99,243, pero podemos generar hasta un total de 116,000. Por lo tanto, a veces cuando nosotros generamos nuestra declaración, hay un apartado que nos dice deducciones que todavía pueden efectuarse, algo más o menos así. Entonces, sería la diferencia de esto. Sería la diferencia de 99,000 para 116, ¿no? Entonces, más o menos 17,000 pesos son los que todavía nos falta por deducir y podemos agregar más gastos. Todos estos casos los vamos a ver un poquito más en práctico. Les mencionaba que nuestra siguiente capacitación, por lo tanto, eso es un poquito para que vayan conociendo las recomendaciones, algunos puntos,
y así podamos tener un poquito de conocimiento para la siguiente capacitación, en las cuales nos van a platicar un poquito dónde vamos, en qué campos vamos a agregar de nuestra declaración anual, y así poder agregar todas nuestras deducciones personales que se han estado generando aquí, ¿no? Entonces, aquí les platicaba un poquito de los intereses reales, y necesitamos pedir nuestra constancia de intereses para así tener en nuestra constancia que nos determina todo, que cuánto pagamos, cuál fue el porcentaje, cuál fue la totalidad. Entonces, aquí ya lo vamos a estar agregando. Eso, perdón, los están agregando en nuestra constancia de intereses, y esta es la fórmula del por qué yo les estaba mencionando que en el 2020 tuvimos más. Miren, aquí la tenemos. Tuvimos un poquito más de... En este del 2020 tuvimos menos. Aquí vamos a nuevamente a la siguiente y dando un poquito de auge de todo un poco, más bien. Entonces vamos a platicar un poquito de sus dudas que tenga. Por acá nos dice los gastos de seguros médicos, qué requisitos y si tiene algún tope. Y por aquí les estuve platicando sobre los gastos de seguro médico. Dentro de sus requisitos es que sean realmente de seguro médico, el uso de CFDI, que sea para el contribuyente, para su cónyuge o concubino, y su tope lo estuvimos viendo en un Excel. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, que es del 15%. O cual sea menor, en este caso que sea menor a 5 UMAS anuales, o del 15% de la totalidad. Así es. Entonces, aquí ya no me aparecen otras preguntas. Las deducciones también sí sacó una segunda casa en Infonavit. La deducción de intereses por crédito hipotecario también aplica si sacó una segunda casa en Infonavit. Así es, Isabel. Así es. Los gastos de lápidas para mi difunto entran como gastos. Las lápidas no. Entran los gastos funerales, lo que va tal cual a la funeraria, pero los gastos de lápidas extras, esos no, Elizabeth. ¿Qué más? Los gastos de seguros médicos tienen algún tope, sí, de 5 UMAS anuales, o cual sea menor, también es 15% de la totalidad del ingreso. Esta pregunta también ya la respondimos. Los gastos de seguros médicos para hijos también es deducible. Sí, también son deducibles, Amada, perdón. Entonces, tenemos otras preguntitas por ahí o alguna aportación que ustedes quieran agregar. Les estaba platicando, todo esto va a ir de la mano. El complemento de las deducciones personales solo aplica para las colegiaturas. Así es, Wendy, Isabel. El complemento sí aplica para las colegiaturas, pero también hay que recordar que tenemos un complemento para donativos. Entonces, para que también nada más nos agrega el registro de donataria autorizada para así poder generarlo. El que tiene un poquito más de conceptos sí es la colegiatura. El complemento educativo. Así es. Entonces, seguimos platicando con ustedes sobre nuestros datos, de quiénes somos, en dónde nos encontramos ubicados, los
horarios de atención, nuestro correo electrónico también y con quienes pueden contactarse también. Así es, hay un tope de edad de los hijos en la deducción de seguros médicos. No, en ley, hasta lo que yo tengo entendido, como aportación personal, no encuentro una que te diga del tope. Sin embargo, lo que es en el aspecto de salud es hasta que tengan 18 años. Entonces, si es un poquito vamos a investigar tu pregunta. Vamos a investigar tu pregunta, Amada, y con mucho gusto te lo vamos a responder. ¿Okay? Y dejamos eh, nuestra plática abierta para que así podamos agregar un poquito más de dudas, más complementar más nuestros conocimientos en nuestra segunda capacitación. Okay. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron aquí en nuestra capacitación y le damos nuestros micrófonos a nuestra asesora y a nuestra dirigente de capacitaciones, que en este caso es Mari. Mari, ¿andas por ahí? Sí, Limón, aquí, por aquí andamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Excelente presentación de la contadora Liz. Gracias. Felicidades. Como les comentaba la contadora Liz, se les hace la cordial invitación para que nos acompañen el día viernes y el día sábado, pues continuando con el tema de precisamente sobre las deducciones personales, pero con otro tema, que en este caso será otro expositor. Les voy a compartir mi pantalla. El tema que vamos a ver precisamente para el día viernes y sábado, que van a ser en dos partes, va a ser las declaraciones anuales personas físicas del 2022. Lo vamos a llevar a cabo el día viernes de 5 a 8 de la tarde y el sábado nuevamente con el mismo tema, pero va a ser en un horario de la mañana, de 10 a 1. Los que deseen registrarse nos pueden acompañar a nuestra página para que podamos hacer lo que es el registro y poderlos inscribir. De ahí, de la misma manera, les comparto, permítanme, para que nos acompañen a los próximos eventos que vamos a tener, que va a ser, permítanme. Con el tema de mostrador y controla el flujo de tu dinero en tu negocio mediante el poder de la nube. Este va a ser dirigido con el contador, con el licenciado Luis Fernando. Posteriormente tendremos el próximo curso el día 18 de abril. En la tarde va a ser con el tema de aspectos fiscales y contables de las operaciones en moneda extranjera. Este será impartido por el contador David. Le repito, va a ser el día 18 de abril, va a ser a las 4 de la tarde. Posteriormente tenemos el próximo curso el día 20 de abril con el tema de pensión del IMSS con la modalidad 40, impartido por el contador Miguel. Y por último tenemos el curso el día 27 de abril a las 11 de la mañana con el tema de tratamientos Los invitamos para que se puedan registrar con nosotros en nuestra página. Asimismo, les hago mención que del material como el que impartió ahorita la contadora Limón, ya está en nuestra página de ese fiscal para que puedan descargar lo que es el material.
De mi parte sería todo. Contadora, no sé si tiene algo más que comentar, contadora Limón. No, Mari, muchísimas gracias por tu tiempo también y gracias a nuestros amigos de Enterprise, nuestros amigos de SIT Soluciones para poder hacer esto un tema más a nuestra lista de capacitaciones. Muchísimas gracias, Mari. Ok. Muy buenas tardes a todos. Entonces, les agradecemos por su participación. Que tengan todos una excelente tarde.